Saludos, mis estrellas negras del abismo. He vuelto, y les debo una disculpa. Mi ausencia fue larga, y no por falta de deseo, sino por un bloqueo que ni las sombras más antiguas pudieron romper. La criatura que hoy nos convoca no es fácil de atrapar ni siquiera con las garras del recuerdo. Su historia, a diferencia de otras, no estaba del todo escrita. Era un eco, un murmullo olvidado entre ramas muertas y madrigueras vacías. Pero yo la encontré. Gracias por esperar, por mantenerse encendidos como brasas entre el polvo y la sangre. Sus sugerencias, susurros y ofrendas han sido recibidas. Y ya lo saben, si considero que esa criatura, esa anomalía digital o mito urbano merece un verdadero origen, lo tendrá. Reescrito. Deformado. Rendido ante mis ojos y los suyos. Así que prepárense. Reúnan provisiones, cierren bien las puertas, apaguen las luces y mantengan los dedos lejos de los vidrios. Porque esta noche volveremos a los montes Apalaches. Donde lo que devora no siempre deja dientes. Donde lo que observa, no siempre respira. Donde lo inhumano se ha vuelto costumbre. Sean bienvenidos a Creepypasta Orígenes C. de Ater. No ha amanecido del todo y ya escucho el primer crujido. Otro esclavo que se ha roto un hueso solo por cargar un costal de cenizas arcanas. ¿Cómo es posible que una criatura, siquiera bípeda, pueda desmoronarse así por tan poco esfuerzo? No importa. Lo lanzo al pozo sin fondo con los demás desperdicios. No me sirve. Ni como cadáver animado. Ni como pasto para los gusanos. El día empieza como todos los anteriores, un desfile de cuerpos débiles, toses ensangrentadas, articulaciones deshechas y lamentos que intento ignorar. Aunque uno no puede pretender levantar torres de obsidiana líquida si los cimientos de su mano de obra están hechos de piel, hueso y arrepentimiento. Mi trabajo es delicado. Demasiado delicado para dejarlo en manos humanas. He comprado niños, ancianos, mujeres embarazadas incluso, solo para comprobar que no hay diferencia, todos se quiebran. Me he vuelto eficiente. Eso sí, el mínimo estornudo o escalofrío es suficiente para marcar a uno como defectuoso. Mejor deshacerme de ellos antes de que contagien al resto, o peor, interrumpan mis experimentos. Si hay algo que odio más que la debilidad, es la interrupción. He intentado fortalecerlos. Les he inyectado esencia de bestias. Los he obligado a respirar vapores de resina negra extraída de los árboles urdianos, incluso los he hecho dormir sobre piedra de letargón, pero nada funciona. Son carne fallida. Carne de barro reblandecida por generaciones de supervivencia sin gloria. Les falta el temple de la antigua Sotique, esa que quemaba al que no soportara el sol ni los gritos. Uno de ellos se me quedó viendo hoy. Tenía los ojos hundidos, pero firmes. No temblaba como los demás. Me observaba como si me juzgara. Juzgarme, a mí, que les doy propósito. A mí, que transformo la miseria en algo útil. No dije nada. Solo moví un dedo. Él entendió. Un golem de médula lo aplastó contra la pared. Me siento solo. No por falta de compañía, sino por exceso de mediocridad. Me rodean seres tan prescindibles como insectos. ¿Cuántos más debo comprar? ¿Cuántos romperán antes del mediodía?
¿cuántos más serán necesarios para una sola jornada de mezcla de tejidos? Soti, que no está hecha por soñadores, fue cincelada con la sangre de los fuertes, con la voluntad de los crueles. Pero ya no quedan de esos. No, al menos en estos tiempos. Estoy atrapado en un pantano de limitaciones, y lo peor es que los cuerpos no duran. El esfuerzo de mantenerlos vivos por más de 20 horas me resulta ridículo. Si los dejo descansar, se debilitan. Si los exijo, se rompen. Si intento curarlos, me escupen sangre. ¿Qué sentido tiene? Hoy mismo he sacrificado 6 por fiebre, 3 por deshidratación, 1 por llorar demasiado. Sí, el llanto deshidrata, y la humedad que pierde no la puede recuperar en esta región. Otro por desobediencia. Me dijo que le dolía el brazo. Que le dolía. No estoy para lamentos. Estoy para resultados. Es tanto pedir un cuerpo que no colapse a las primeras 12 horas de trabajo forzado. Es utópico exigir que al menos uno de estos esclavos conserve la columna vertebral entera al final del día. Mi paciencia se está pudriendo a alta velocidad, igual que las carnes de esos patéticos seres a mi servicio. No dormí. No por falta de intentos, sino porque el hedor de carne putrida y huesos fermentados se cuela en cada rincón de esta cripta que llamo hogar. Es un aroma que yo mismo cultive, lo sé, pero hasta yo, en mi sabiduría maldita, he empezado a aborrecerlo. Hoy uno de los niños se resfrió. ¿Cómo se atreven? Un simple estornudo, una maldita congestión, y su cuerpo ya no sirve ni para empujar una piedra sin quebrarse como porcelana. El costo de mantener carne humana es una broma cruel del universo. Por cada veintena de esclavos que compro, apenas 2 llegan vivos al día 10. Y si alguno sobrevive, lo hace descompuesto, chueco, quejándose. Piden agua. Duermen. Cansancio, cansancio. ¿Qué es eso para un nigromante? Hace poco me rendí y traté de usar zombies, pero son tan estúpidos, tan torpes, que no sirven ni para ordenar mis frascos. Se tropiezan, empujan las vasijas, rompen mis cálices sagrados. Uno incluso vomitó sobre el grimorio de las vértebras sangrantes. ¿Cómo puede un cadáver vomitar? Ni eso hacen bien. Hoy, he llorado. No frente a ellos, por supuesto. Mi orgullo no permite tal bajeza. Pero en silencio, dentro de mi túnica maldita, entre los huesos de la salamandra primordial que uso de almohada, dejé escapar una lágrima, negra como la sangre de los dioses olvidados. Y en esa madrugada rota, mientras el murmullo de los esclavos con tos me robaba la cordura, sentí su presencia. Tasaidon. No lo vi. No es así como se manifiesta. Él no viene con truenos ni gloria, no necesita. Su voluntad es una presión en el pecho, una comezón en la nuca, una voz entre los huesos. Me susurró no con palabras, sino con imágenes. Un proyecto. Una criatura. No humana. No muerta. No fallida. Una abominación resistente. Duradera. Capaz de soportar jornadas enteras cargando piedra negra sin que se le disloque un solo dedo. Una criatura hecha de retazos antiguos. Restos de los primeros terrores que reptaban sobre Sotique cuando el mar aún era rojo. De los grandes reptiles alquímicos, de los depredadores encantados, y de los guerreros más crueles que se degollaban en los fosos por un sorbo de brea. Una criatura que no enferma, que no descansa, que no exige. Una semilla, una morter. Así las llamó Tasaidon en mi mente, morter.
lágrimas. Como quien siembra desesperación en el barro y espera cosechar obediencia. Hoy es el inicio de la verdadera obra. He de construir el primero. Dejaré que mis manos tiemblen de emoción. No sentiré remordimiento. Hoy sacrificaré a todos mis esclavos. Cada uno. Niño, anciano, tullido, quejumbroso. Ninguno será desperdiciado. Los trituraré, los mezclaré con huesos saurios y la sangre de criaturas prohibidas. Hoy, comienza la cosecha de Tasaidon. No hay amanecer en este lugar. Solo una ceniza que cae lenta, constante, como si el cielo estuviese en permanente combustión. Hoy me levanté más temprano de lo usual, si es que se puede hablar de temprano en un mundo donde el tiempo parece haberse rendido a la podredumbre. Aún hay sangre seca en mi túnica. Aún huele a esclavo asustado. El último de ellos lloró mientras lo ofrecía, como tantos otros. Ridículo. El llanto humano me provoca un cansancio atávico, como si ya hubiese llorado siglos por ellos y no me quedase nada más. Pero esta vez, fue distinto. Esta vez, sus sacrificios sirvieron para algo. Tasaidon me escuchó. No con palabras, no con cánticos estelares ni visiones proféticas, sino con un murmullo dentro de mis propios huesos. Algo se quebró en mí, y dentro de esa grieta, algo habló. Haz carne de los que nunca debieron vivir. Planta sus esqueletos como si fueran semillas. Únelos con lodo, bilis de gul y tu desesperación. Obedecí. Durante 7 noches, trabajé con una fiebre febril, vomitando encantamientos antiguos sobre huesos de criaturas extintas y no extintas, cosechando el tuétano seco de bestias que solo Sotique recordaba, saurios de fauces rectangulares, reptiles con crestas luminiscentes, aves sin ojos que cacareaban bajo tierra. Los combiné con restos de gladiadores muertos en los coliseos de Urdagam, cuerpos curtidos por la violencia, y cráneos extraídos de charcos de alquitrán negro. Y entonces nacieron los Mortals. Mi mano aún tiembla al escribirlo. No por miedo, sino por la emoción de quien ha tocado por fin la fórmula del dolor eterno. No caminan, avanzan. Como si la gravedad fuera un rumor para ellos. Algunos arrastran las extremidades, otros reptan con velocidad de insecto, otros simplemente se desplazan en ángulos imposibles que harían llorar a cualquier geomante. Y sus rostros. Por Tasaidon, qué insulto a la forma humana. No hay ojos, solo cuencas profundas llenas de savia oscura, como si aún ardiera el brebaje alquímico en sus entrañas. La mandíbula, cuando existe, se abre con un crujido de madera seca, dejando ver lenguas negras, colgantes, como hojas muertas. Algunos tienen más de un cráneo soldado al cuello. Uno incluso posee una cabeza de lagarto donde debería ir el corazón. Y aún así funcionan. Y no sienten. No sufren. He abierto en canal a uno para ver si reaccionaba. No gritó. Solo emitió un murmullo, un sonido que no parecía doloroso, sino como una oración torcida. Hoy he hecho trabajar a 5 de ellos durante 30 horas seguidas. Escalaron la cantera y cargaron piedras sóticas sin parar. Un brazo se les desprendió a 2. No detuvieron su labor. He empezado a amarles. Ahora comprendo la belleza de la corrupción. No es solo destrucción. Es una arquitectura. Es una evolución. La carne blanda y llorona de los esclavos no me servía más. Pero estas semillas plantadas en la putrefacción, estos morters, son el canto final de la biología humana. Me observan cuando paso.
no como los esclavos, no con súplica o temor, sino como si reconocieran en mí a su jardinero, a su profeta. Hoy dormiré con una sonrisa. Mañana será el día. Hoy, sacrificaré a todos mis esclavos. Los Morters no necesitan compañía, solo órdenes. He pasado días observando sus hábitos. Ya no siento repulsión, ni temor, ni esa incomodidad que muchos otros considerarían normal ante el espectáculo de lo imposible. No. En los Morters, mis benditas semillas de Tasaidon, solo veo perfección. Son criaturas de carne firme, cenicienta y húmeda, como si su piel jamás hubiese conocido el calor. A pesar de carecer de glándulas sudoríparas, sus cuerpos siempre están cubiertos por una película translúcida y aceitosa que brilla con el menor atisbo de luz. Aún conservan una forma humanoide, pero sus proporciones son vagamente ofensivas, las extremidades demasiado largas, las falanges estiradas, sin uñas ni hueso visible, blandas como serpientes, y sus ojos, o más bien, sus cuencas. No tienen globo ocular alguno. Solo cavidades negras y abultadas por dentro, como si una flor carnívora hubiera brotado en el lugar de sus ojos. Y sin embargo ven, y ven bien. Cuando el infante es traído ante ellos, no dudan, no vacilan, no exploran, saben exactamente lo que son y lo que deben hacer. He comenzado a usar huérfanos de las calles de Yetlireom. Nadie los reclama. Nadie los extraña. La criatura se agacha con una lentitud casi felina, sus músculos ondulan bajo la piel como si no tuvieran una estructura fija. Y entonces, se produce el beso. Pero esto no es afecto. Es método. Es necesidad. La boca del Morter se abre hacia los lados, no hacia abajo. Como una herida que se estira más allá de toda anatomía posible, los labios se despliegan en 4 lóbulos húmedos, cubiertos de una textura resbaladiza, casi membranosa. La criatura posa esos lóbulos sobre los labios del niño, y comienza una succión sin jadeo, sin ruido violento. Un sonido tenue y húmedo, como lodo burbujeando, acompaña la escena. En cuestión de segundos, el niño comienza a estremecerse. No grita. No puede. El Morter segrega primero una sustancia anestésica, lo sé porque he probado una muestra en esclavos menores. Su sistema nervioso se apaga. La lengua del Morter, que más bien es un tubo musculoso hueco, se desliza a través de la boca del infante y penetra más allá, atraviesa la garganta, el esófago, hasta el estómago y los intestinos. Y empieza la absorción. No mastican. No rasgan. Beben. Cada órgano, cada ácido, cada resto digerido, cada gota de sangre, es succionado desde adentro hacia afuera. He visto cómo sus vientres se inflaman brevemente con cada ingesta, y luego se deshinchan, como si metabolizaran todo en segundos. En menos de 3 minutos, lo único que queda del niño es la piel, vacía. No hay sangre, ni desgarros, ni huesos. Solo una delgada y perfectamente intacta bolsa humana, como si se tratara de una prenda de vestir. Y aquí viene el detalle más intrigante. Con una lentitud casi reverente, el Morter comienza a recoger piedras. No cualquiera. Elige fragmentos de basalto, esquisto, pedernal, siempre oscuros, siempre porosos. Los introduce por la boca abierta del cadáver, acomodándolos cuidadosamente hasta darle nuevamente forma. La piel queda tensa, pero no se desgarra. Hay algo en su saliva o su secreción que la vuelve elástica, casi como cuero flexible. ¿Por qué hacen esto?
No lo sé aún. Tal vez es una forma de ritual. Tal vez su forma de honrar la carne que los alimenta. O quizás se trate de un mecanismo digestivo incompleto, como las aves que almacenan piedras para triturar el alimento. He pensado en diseccionar a uno de ellos, pero me lo impide su perfección. Sería como destruir una obra de arte recién descubierta. Lo que más me inquieta y excita es lo que he presenciado esta madrugada. Uno de los Morters, que había perdido parte del brazo en su nacimiento prematuro, regeneró 3 dedos después de alimentar y rellenar un cadáver con piedras de jade. ¿Acaso hay una transmutación simbiótica? Una alquimia mineral. Tasaidon guía sus procesos más allá de lo observable. Sea como sea, sé que estoy cerca de comprender. Cerca del milagro. Ellos no sienten dolor. No hablan. Pero su presencia me habla más que cualquier grimorio. Mañana traeré más niños. Y tal vez, solo tal vez, permita que uno de los Morters me bese a mí. Por la ciencia. Por la devoción. Por Tasaidon. Me encontraron. No como el nigromante, sino como mujer. Había logrado escapar del peso de esa palabra por años. Oculté mi forma, mi voz, mi carne, tras capas de andrajos, tinieblas y silencio. Pero no fue suficiente. No esta vez. No contra la codicia libidinosa del rey Johannes, monarca de Cetulia, el señor de las lanzas de marfil y la peste ceremonial. Lo que comenzó como una cacería militar, dirigida por supersticiones y ansias de poder, cambió por completo cuando mi túnica se rompió entre los dientes de su bestia bípeda, y mi figura quedó expuesta, jadeante, vulnerable. Una piel tan blanca como el polvo de los túmulos, una cabellera como hilos de oro preapocalíptico, ojos como cúmulos atrapados en una tormenta eterna. El silencio se hizo. Sus soldados no atacaron. Es ella. Así dijo Johannes al verme. No con sorpresa, sino con lujuria. No con miedo, sino con cálculo. Mi magia se desvanecía, agotada por los días de huida, por la sobreexposición a las visiones de los Morters, por las madrugadas registrando sus hábitos, sus deformidades, su forma antinatural de comunicarse. Cuando intenté conjurar el sello escarlata, mi cuerpo no respondió. Fui derribada. Y entonces, comenzó lo que no puedo escribir sin escupir sangre sobre este grimorio. Johannes no buscaba venganza por los Morters. No buscaba castigarme por traer abominaciones. Él quería dominarme. Poseerme. Usarme. Fui encadenada con vínculos de piedra viviente, esa tecnología que los sabios de Cetulia robaron de un meteorito muerto. Las paredes de mi celda cantaban con lenguas que no eran humanas. La humedad tenía vida. Y mis ropas fueron reemplazadas por telas transparentes que yo no pedí. Prendas diseñadas para humillar, no cubrir. Comenzaron los rituales. Yo era el centro, no para sacrificio, sino para su placer. No escribiré lo que hizo. Solo diré que mi alma se fragmentó en más de 100 pedazos. Mi magia quedó muda. Solo mi mente, mi odio, seguía intacto. Y creciendo. Durante las noches, los soldados y nobles venían. No a interrogarme. No a juzgarme. Venían a observar. A pedir que me hicieran eso otra vez. La nigromante es un milagro carnal, decían. Mientras yo, en silencio, memorizaba cada rostro. Cada inflexión de voz. Cada voz que rió. Pero el idiota de Johannes no entendió lo más básico de la magia.
La ira es también un catalizador. La rabia, como la putrefacción, es vida para los que estudiamos los umbrales. Y yo, estaba desbordando. Entre los jadeos impuestos, entre las lágrimas que nunca tocan el suelo, comencé a oír de nuevo a los Morters. No con los oídos, sino con el hueso. Con la sangre. Respondieron a mi sufrimiento. Había una conexión aún viva. Ellos lo sabían. Ellos sabían. Una noche, mientras yacía sobre el mármol manchado, uno de ellos apareció al otro lado del cristal. Silencioso. Desnudo. Su rostro sin rostro me miraba. Sus 4 ojos, 2 verdaderos y 2 nacidos del tumor, palpitaban con una especie de empatía animal. Yo, Mariebel, no había sido olvidada. Lo impensable, decían los cortesanos. Ahora todos querían a los Morters. Querían cazarlos, domesticarlos, diseccionarlos. Y creían que dominándome, los tendrían a ellos. Insensatos. Mis criaturas no se doblegan. Ellos huelen la putrefacción del alma. Ellos prueban la culpa como moscas a la sangre. Y los de Cetulia apestan. Una última humillación. Una última noche ceremonial. Y después, vendrá el regreso. Vendrá la respuesta. Mi cuerpo estaba roto. Mis labios aún sabían al hierro oxidado de su trono y a la podredumbre de sus caprichos. Johannes, el rey, el engendro con corona, creía haberme quebrado. Pero nunca vio más allá de mis ojos. Desde la celda donde me obligaba a dormir encadenada, escuchaba los cantos húmedos de los Morters resonar como rezos distorsionados. Ellos no dormían. Ellos no comían como nosotros. Ellos deseaban. Y yo, también. Comencé a hablarles por las rendijas de los muros, con los labios apenas tocando la piedra húmeda. Les susurré lo que él me hacía. Les narré con cada detalle cada humillación, cada parafilia impuesta sobre mí, como si esas palabras fueran semillas de un odio mayor. La criatura alfa, el primero, el que tenía la mandíbula asimétrica, los dientes como dagas mal colocadas, se pegó a los barrotes una noche. Y fue entonces que lo entendí, no eran solo cuerpos, eran hambre. Hambre de alma, de carne, de propósito. Una noche, Johannes me dejó en la celda de observación, sin cadenas. El Morter alfa estaba frente a mí, solo. Me acerqué, como vi que lo hizo aquel niño semanas atrás. Lo tomé por el rostro, aún caliente por los lamentos de otros. Lo besé. No con pasión, sino con entrega. Sentí cómo su carne se reconfiguraba al contacto. Mis dedos se hundieron en su piel como si ésta lo pidiera. No dolía. No para él. Sus sonidos no eran de dolor, eran júbilo, un eco ancestral activado. Le di todo. Mi alma. Mi conocimiento. Mi odio. Me volví uno con él. Y en ese instante, los barrotes no contuvieron más. Mi cuerpo quedó atrás. Una piel vacía, desecada, como la de los reptiles que mudan. Pero yo vivía en todos ellos ahora. Les abrí la puerta. Y ninguna puerta más se cerró después de eso. Yo era bibliotecario. Solo eso. Guardaba los registros, no creaba nada, no conjuraba nada. Cuando cayó el bastión sur, escapé con un puñado de manuscritos. Pensé que sobreviviría. Los Morters no caminaron. No marcharon. Fluyeron. Era como si Cetulia no tuviera ya límites físicos para ellos. Las paredes, las murallas,
Las distancias eran irrelevantes. Se reproducían. Lo juro por los muertos. No con coito. No como los humanos. Vi como uno de ellos se arrancó un fragmento, lo sembró en un cadáver reciente, y en horas, algo nació. Algo más grande. Algo más retorcido. Comían sin boca. Solo absorbían. Y sus cantos eran más claros ahora. Un lenguaje, quizás. Uno que no debíamos entender. Ningún conjuro pudo detenerlos. Los hechiceros se consumieron a sí mismos. Los clérigos colgaron sus cruces. Los soldados se rindieron llorando, no por cobardía, sino porque ya no había nada que defender. Solo tiempo por perder. ¿Cómo detener algo que viene de un Dios prohibido? ¿Cómo asesinar una voluntad, si esa voluntad se volvió un ecosistema? Desde el diario del último custodio del saber, Edgardo Allan Poe. Año incierto. Día imposible. Sol carmesí colgado como un ojo supurante sobre las ruinas de todo lo conocido. Yo era el último sobreviviente, no lo consideré un mérito, sino un castigo autoimpuesto por el vil instinto de sobrevivir. Había servido en las bibliotecas de Setulia durante 6 siglos, extendiendo mi vida a través de pactos con criaturas del vacío y dioses corruptos, alimentándome de papiros encantados, pergaminos malditos y la tinta que aún sangraba de cadáveres de escribas. Caminaba ahora solo, entre escombros que alguna vez fueron torres de obsidiana y calles de oro negro, el orgullo marcado arquitectónico de Setulia. Todo Sotique apestaba a carne podrida, cenizas humanas y savia putrefacta. Donde una vez resonaban coros de sabios y profetas, solo quedaban vísceras, esqueletos carbonizados y fragmentos de cánticos olvidados. Los Morters, ellos lograron reproducirse. No como alguna bestia o ser viviente conocido. Lo hacían en una especie de racimos. He visto cuevas infestadas con sus madres huecas, cuerpos humanos ya sin alma, aún conscientes, donde las larvas reptaban como gusanos divinos. Un beso, o un roce, un morter específico, y todo se contaminaba con esa simiente prohibida. Y lo peor, cada nuevo morter era más rápido, más cruel, más inteligente. No dormían. Tampoco comían como los hombres. Bebían médulas, aspiraban la conciencia. Yo los observé desde lejos. Vi cómo se propagaban como una plaga de parásitos rabiosos. Nada escapaba de su hambre, ni siquiera las momias encantadas del desierto, ni los grandes vampiros blancos del abismo norte o las sucubos estaban a salvo. No había nada conocido que pudiera con ellos, eran los depredadores alfa de Sotique. Ni siquiera aquellas bestias inmensas creadas con alquimia podían con ellos, dinosaurios creo que algunos les llaman. Y entonces ocurrió algo. Un estruendo ensordecedor que logró hacerme sangrar los tímpanos. Supe que esto fue el sonido del universo mismo desquebrajándose al mirar hacia arriba. Todo el cielo se abrió como una herida circular, revelando un vórtice más antiguo que el tiempo mismo. Colores que no deberían existir sangraban y goteaban desde esa grieta cósmica hacia el suelo corrupto de Sotique. Esta especie de líquido era de tonalidades como azules que no eran azules, negros que absorbían el alma. Sotique comenzó a deshacerse. Las montañas carnívoras eran absorbidas como humo. Los grandes colosos sin rostro temblaron y fijaron su cabeza hacia esa hendidura en el firmamento. Las ruinas se desvanecían sin caer. Las tierras carnívoras de Destolar comenzaron a temblar como tuétanos recién extraídos de huesos.
Yo mismo sentí mi cuerpo estirarse hacia direcciones y longitudes imposibles hacia ese centro de todo. Y antes de desaparecer lo vi, al alfa. El Morter alfa no gritaba. No se inmutaba ante todo lo que pasaba a su alrededor. Estaba allí, firme, resistiendo cada jalón que esta cosa le hacía. Su carne ennegrecida parecía tensarse. Sin embargo no se rompía. Su columna, un espinazo de huesos de otras eras, con placas dorsales sobresaliendo sobre su piel, se retorcía como si algo más antiguo que él mismo lo sujetara desde el otro lado. No era una simple fuerza mundana. Era algo que llamaban como voluntad. El alfa no quería desaparecer, hacía todo lo posible para no hacerlo, luchando contra todo pronóstico. Y la maldita criatura no desapareció. Mientras todos los demás Morters eran tragados y desvanecidos por la grieta sin nombre, él fue succionado hacia una especie de túnel distinto. Como si una fuerza u otra entidad, tal vez el mismo Dios que lo había creado, lo eligiera. Vi cómo sus ojos, si a eso se le pueden llamar ojos, se fijaron en mí de una manera burlona justo antes de que su forma se distorsionara y desvaneciera. Entonces supe que este Morter no fue absorbido por esto. Fue transportado contra todo pronóstico. Quizá a otro tiempo. O tal vez a otro mundo. A otro año, uno con arquitectura distinta, con aire menos pútrido, una época que jamás debió conocer el terror de Sotique. Y yo, aún estoy aquí. Nadie más. Mis huesos pronto se quebrarán por el estiramiento. Pero escribiré hasta el último segundo. Pero no lo hago con una esperanza de tener alguna redención, ya que a pesar de ser bibliotecario he permitido que pasen cosas innombrables en mi bastión del conocimiento. Esto lo hago para advertirle a cualquiera de ese tiempo que pueda dar con este papiro improvisado. A cualquiera de los que habitan el otro lado de ese túnel al cual el Morter fue redirigido. El alfa sobrevivió, y no hay salvación. Yo ser gran jefe. Yo ser último de nombre antiguo. Último en sangre. Último en memoria de mi gente. Yo no quedarme por cobardía. Tampoco quedarme por miedo a cruzar umbral a tierra prometida. Yo quedarme porque alguien deber contener y cuidar. Porque cuando todos irse, algo llegar. A veces, cuando noche calla demasiado, yo sentir silencio como animal que lamer nuca. Pensamientos que no míos mirarme desde sombra de espalda. Gran hermano no hablar, pero yo saber cómo escucharlo. Él siempre soñar despierto. Y sueño ya no ser solo suyo. Nosotros los Tunak no dar nombre a Dios. Pero gran hermano no ser Dios. El ser accidente. Error que olvidar que era. Voluntad que buscar sentido, en hambre voraz. Hace 10 inviernos, luna morir 3 veces seguidas. Jóvenes cavar donde raíces llorar y árboles no cantar. Allí, abrir cosa que no deber abrirse. Losa de tiempo de miles de inviernos pasados. Dentro, hueso extraño tallado en espiral. Dentro, papiro húmedo de carne. Tinta que no ser tinta. Yo ser demasiado sabio para poder saber que tinta ser sangre seca, bilis, memoria vieja. Yo leer. Yo entender símbolos. Nombre escrito con símbolo raro. Edgardo Allen Poulich. Último sabio de Setulia. Testigo de fin. El contar historia de fin. Historia de hambre. Historia de criatura que no morir con sol. Nosotros Tunak ya soñar eso antes de nacer. No necesitar papiro para saberlo. Pero papiro confirmar miedo que nosotros tener. Yo leerlo cada noche bajo humo negro frente a tribu. Palabra cortar pensamiento y callar gran espíritu del bosque. Frase hacer olvidar mi nombre.
Papel cantar con voz de los que nunca tener boca. Papiro decir. Uno escapar. Alfa, morter. Hambre ya no ser solo carne. Forma ya no ser solo hueso. Si caminar en tierra de hombres, tiempo dejar de ir recto. Yo mirar gran hermano. Sentado fuera de cabañas. Bajo lluvia que no mojar. Con máscara que yo tallar. Y yo saber. El ser alfa que papiro advertir. El no devorar. El esperar paciente mientras devorar niños de demonio blanco. El esperarme a mí. Una noche, luna no subir, espíritu de bosque callar y oscuridad reinar. Yo decirle a gran hermano. Cuando yo no estar, tú actuar. Pero nunca olvidar lo que tú ser. El acercar a mí. Aire quebrarse cuando pasos dar. Al mismo tiempo hacerse piel tensa. El darme llave. Llave de plata hecha esta. No saber por qué darme segunda llave. Pero llave ser para cruzar. Para ir donde Dios es no tocar y no reinar. Donde muerte no cantar. Nuestros cruzar. Uno por uno, alma irse como hoja que saber viento llegar. Yo quedarme. Porque sin mí, gran hermano romperse. Muchos inviernos pasar. Yo viejo. Dedos ahora temblar. Ojos siempre nublar. Pero él no cambiar. Él ya soñar cosas nuevas. Soñar bosques de concreto. Soñar niños con sangre tibia. Soñar aire viciado por carrozas de metal. Y yo saber. El romper cadenas que yo sostener. Cordón que atar alma romperse. Mi alma hacerse polvo lentamente. Cuando yo morir, el moverse. Yo escribir ahora. En cuero, con fuego, con miedo. Porque miedo ser último lenguaje que los dioses entender. El quedar libre. Él caminará, y el mundo olvidado será recordado, por las entrañas. Y el ya no tener freno. Mi nombre es Thomas Ravern. Tengo 42 años. Y lo único que quiero últimamente es dormir sin miedo. Hace un año, dejé atrás mi trabajo como bibliotecario de medio tiempo en Miskatonic. Mi esposa, nuestro hijo de algunos meses de edad y yo decidimos alejarnos del ruido, de los horarios apretados, y del ambiente asfixiante de Arkham. Nos mudamos a una vieja casa cerca de los montes Apalaches, en la frontera entre Virginia y Tennessee. Era barata. Demasiado barata. En un principio lo atribuí a la lejanía. Pero después, al conocer a los vecinos. Bueno, lo poco que se puede llamar vecindario empecé a entender. Esa clase de silencio que no es tranquilidad, sino advertencia. Pocas palabras. Miradas largas. Comentarios que no terminaban nunca la frase. Actualmente trabajo en una pequeña estación de gasolina de carretera, los autos no son muy frecuentes. Yo mismo atiendo el turno nocturno. Es un trabajo aburrido, pero no exige mucho, y deja tiempo para leer, y para pensar, aunque últimamente he dejado de hacerlo. Pensar, digo. No ayuda a lo que estoy viviendo. Porque desde hace un par de semanas he estado viendo algo. Al principio pensé que eran solo alucinaciones por el cansancio. Siluetas que ves por el rabillo del ojo. Una sombra que desaparece cuando giras la cabeza. Pero esto te generaba una sensación diferente. Era siempre la misma forma. Alta, flaca, una figura oscura e humanoide. De pie entre los árboles o junto al viejo poste oxidado frente a la gasolinera. Siempre se mantenía quieto e inmutable. Siempre en silencio. Como si solo estuviera ahí, esperando algo. Y cuando finalmente tomé el suficiente valor para salir a comprobar que simplemente no había nadie, lo único que encontraba en ese lugar eran bellotas. A veces semillas silvestres. En una ocasión, un pequeño montoncito de tierra recién removida. Como si la figura hubiera estado cavando. No tengo ninguna explicación.
ni lógica ni espiritual. Solo hechos. Algunos días aparecen este tipo de semillas en la entrada del local. Otros junto a las llantas de mi auto. Una noche, tras haber apagado las luces, encontré 6 bellotas cuidadosamente colocadas encima del tablero de registro de ventas. Como si alguien hubiese entrado sin romper nada. Sin tocar nada, más que eso. Mi esposa dice que debo estar estresado. Que necesito dormir más, desconectarme, dejar de pensar en los libros antiguos y en los casos extraños que revisaba en la universidad. Lo intento, en serio que sí hago mi mayor esfuerzo. Pero, ¿cómo explicarle que incluso en casa, cuando estamos en la cama, siento esa maldita silueta extraña vigilando desde nuestra ventana? Que cuando me acerco y miro hacia el jardín trasero, no hay nadie, pero el pasto está aplastado como si alguien hubiera estado parado allí durante horas. No he querido hablarle más del tema. Lo último que quiero es que empiece a temer por nuestra seguridad, por la seguridad de nuestros hijos. Ella merece paz, para eso nos mudamos aquí. Yo, sospecho que la perdí cuando comenzaron estas anomalías. Cada noche lo veo más claro. Ya no lo veo como una silueta oscura. Ahora lo distingo perfectamente. No se mueve. No hace nada. Solo está allí. Observándome. Sabe que lo puedo ver directamente. Y no se oculta como antes. Es como si estuviera esperando algo de mí. Como si quisiera saber algo más de mí. Y lo que más me inquieta y confunde es que cada vez que esa silueta se va, deja más semillas. Más bellotas. Las encuentro por todas partes. Algunas noches, incluso en el porche. Una vez, 3 estaban acomodadas en escalera en el pasillo del segundo piso, donde se encuentra la habitación de nuestro hijo de 9 meses. La puerta principal estaba cerrada con llave. No había forma de que nadie ajeno a esta casa pudiese entrar. Y anoche las encontré junto a la habitación de mi hijo. 8 bellotas. Perfectamente limpias. Simétricas. Puestas como si alguien con manos delicadas las hubiera depositado mientras dormíamos. Me levanté de golpe. Revisé todo. Las ventanas. Las puertas. Nada forzado. Nada roto. Y, sin embargo, allí estaban. Ese mismo olor a tierra, a bosque cerrado, a humedad. Como si alguien, o algo, hubiese invadido el segundo piso mientras todos estábamos plácidamente dormidos. Y lo más jodido de todo esto, es que, por alguna razón que no puedo explicar, me paralicé. No pude gritar o moverme. Cuando recupere mi movilidad solo me limité a recogerlas y arrojarlas al bosque. A veces siento que me acecha, no creo que sea para matarme, sino para estudiarme. Como si estuviese planeando algo. Como si llevara siglos observando mis pasos en silencio, aguardando que yo me descuide para hacer su movida maestra. Y es que cada noche deja más semillas. Y no lo puedo entender por más que lo intente. No tiene ningún maldito sentido. Solo sé que lo veo claramente. Que está cada vez más cerca de nosotros. Que su presencia es cada vez más notable. Y que algún día, es probable que haga lo que sea que está planeando hacer. Ya no hay vuelta atrás, nadie me cree. Los doctores, los policías, incluso mi esposa, todos piensan que yo lo hice. Que fui yo quien tomó a nuestro hijo, lo vació como una maldita fruta madura, y lo rellenó con bellotas. ¿Quién haría algo así? ¿Quién sería siquiera capaz de hacerlo de esa manera tan inhumana y perfecta? Esa es la pregunta que me repiten una y otra vez. ¿Qué clase de enfermo haría eso? ¿Qué padre de familia podría siquiera pensar en eso? Pero yo lo vi. No en sueños. No en alucinaciones. Lo vi perfectamente. Una silueta delgada, más alta que cualquier hombre. Humana solo en apariencia. Como un reflejo distorsionado de proporciones y movimientos demasiado antinaturales. Y cada noche que lo veía, cada noche que lo sentía parado frente a mi casa o entre los árboles, dejaba algo detrás.
bellotas, semillas silvestres, ramas secas y torcidas de maneras indescriptibles pareciendo dedos fracturados. Recuerdo la noche que todo se destruyó, desperté de golpe, agitado, sudando frío, con la sensación de que algo muy malo estaba pasando. El ambiente se sentía tan denso que se podría incluso partir con un cuchillo. Fui directo al cuarto de mi hijo, por instinto puro de alguien que protege a los suyos. Encontré la puerta entreabierta. El silencio más ensordecedor que podrías escuchar, con un tinte más antinatural que he sentido en mi vida. Y lo vi. Su piel, extendida en la cuna como una manta. Su cuerpecito ya no estaba. Solo la envoltura. No había sangre. No había llanto. Solo la piel, perfectamente vacía, cuidadosamente cerrada, y dentro, decenas de bellotas. Semillas acomodadas como si alguien estuviera cultivando algo desde adentro. Una burla cruel de lo que alguna vez fue humano. Escuché un zumbido en los oídos, me sentí aturdido y como reacción grité. Recuerdo perfectamente eso. Recuerdo que grité como jamás lo había hecho. Que golpeé las paredes. Que lloré. Que vomité. Y a pesar de todo el bullicio que hacía, no podía escuchar nada, sentir nada, como si fuera una pesadilla realista. Mi esposa entró empujando la puerta, y fue ella quien empezó a gritar después de ponerse completamente pálida. Nadie me escuchó cuando intenté explicar. Nadie quiso escucharme cuando imploraba por tener por lo menos una vez la palabra. Porque, claro, ¿quién más iba a ser el sospechoso? La policía llegó en cuestión de segundos. No hubo señales de entrada forzada. Nada roto o adulterado. Nada fuera de lugar, excepto lo que quedaba en la cuna. Y yo, ahí de rodillas. Lleno de tierra. Lleno de miedo. Lleno de un silencio que ya no me pertenecía. Todo pasó demasiado rápido ante mis ojos. Me encerraron sin mucha demora. Diagnóstico: trastorno psicótico grave. Delirio homicida. Posible caso de filicidio ritual. El caso se conoció como caso Siditer, lo llamaron con burla en los informes médicos. Como si fuera un chiste. Como si ya hubieran escuchado esa historia antes en internet y yo solo estuviera imitándola. Nadie investigó nada más. Nadie recogió las semillas. Nadie escuchó que, incluso en el manicomio de Arkham, donde ahora estoy, algunas noches aparecen en mi cuarto acolchado, nuevas bellotas. En la bandeja vacía de mi cena. En el alféizar de la ventana cerrada. Una vez, las encontré en la almohada. Y yo sé que no estoy loco como quieren hacerme creer. No porque tenga pruebas, sino porque algunas noches lo sigo sintiendo. Parado ahí afuera de mi habitación. Como si se estuviera burlando de mi situación precaria. Y todos los demás siguen ignorando su existencia. Porque en este mundo, lo invisible no necesita esconderse. Solo necesita que nadie quiera creer. Y yo, quien sabe la existencia de esta criatura, no podré avisarle a nadie, y no solo porque nadie me quiera creer, sino porque me quedaré en este manicomio hasta el final de mis días. Archivo clasificado USDOI. Departamento Interior de los Estados Unidos de Norteamérica. Referencia: incidentes relacionados a Siditer. Fecha de compilación: 7 de abril, 2012. Autor: Miller, J. Unidad de Coordinación Interestatal de Análisis de Incidentes Rurales. Asunto: compilación y evaluación de múltiples reportes civiles, médicos y judiciales relacionados a una supuesta figura antropomorfa no identificada referida comúnmente como Siditer en documentos informales, foros digitales y literatura de horror amateur. Antecedentes. Desde 1952 hasta la fecha de esta compilación, se han documentado al menos 47 reportes aislados y no oficialmente conectados de desapariciones, hallazgos parciales de restos humanos, comúnmente piel sin contenido interno, y elementos vegetales inusuales, bellotas, semillas de plantas silvestres, etc., en regiones remotas del este de los Estados Unidos,
en especial en la franja comprendida entre los montes Apalaches y condados fronterizos de Virginia Occidental, Tennessee y Carolina del Norte. En al menos 12 de estos casos, los informes iniciales incluyen descripciones vagas de una figura humanoide alta, silenciosa, y de comportamiento pasivo, usualmente observada desde el bosque o proximidades rurales, sin contacto físico directo hasta momentos previos a desapariciones o eventos fatales. Caso destacado número 44 RTHR, Thomas Rayburn. Archivado en 1999 bajo orden judicial estatal. Se trata de un ex empleado bibliotecario de la Universidad Miskatonic, no acreditado oficialmente, residente en las afueras de Saltville, Virginia. El sujeto fue declarado judicial y médicamente incompetente tras ser hallado en escena de presunto infanticidio. Su hijo menor fue encontrado desollado, sin sangre ni órganos, con piel rellenada por aproximadamente 36 bellotas y 12 semillas de Quercus rubre. No se halló evidencia de entrada forzada. No hubo rastros de terceros. Rayburn declaró bajo delirio que una figura había hecho aquello, aportando descripciones vagas coincidentes con mitología digital emergente asociada al llamado Seed Eater. El sujeto fue internado en el asilo estatal de Arkham, cerrado oficialmente en 2012. Análisis comparativo con materiales de dominio público. En los últimos años, diversas piezas de creepypasta han circulado por redes digitales describiendo una entidad de características similares. La más popular, The Seed Eater, 2009, autor anónimo, comparte similitudes con al menos 6 de los casos documentados por esta unidad, incluyendo presencia de bellotas en escenas del crimen, restos humanos conservados sin trauma evidente, silueta humanoide de gran estatura observada desde zonas boscosas. Dicho esto, no se han encontrado pruebas de que los autores de estas narrativas tengan conexión alguna con los eventos documentados. Nuestra hipótesis operativa es que estas piezas de ficción nacen como reinterpretación colectiva, posiblemente alimentada por factores culturales locales, trauma no procesado y consumo de alucinógenos naturales, hongos y los ibecaerules ensayados en zonas cercanas. Conclusión del informe. A pesar de los paralelismos recurrentes en tiempo, forma y detalle, no existe evidencia verificable que sustente la existencia de una entidad como la descrita. No se han recuperado grabaciones, huellas, registros térmicos ni restos biológicos atribuibles a otra figura más allá de los implicados humanos. Los casos han sido oficialmente clasificados como trastornos psicóticos inducidos por aislamiento rural prolongado, delirios compartidos de tipo folie à deux, en casos donde existía más de un testigo, episodios psicopáticos con simbolismo vegetativo ritual, caso Rayburn, fabricación y contaminación cruzada por cultura digital viral. Nota interna. A la fecha de este informe, se siguen recibiendo reportes anuales con elementos similares. La consistencia y recurrencia es estadísticamente anómala, aunque atribuible a la circulación de historias en redes y su impacto sugestivo en población vulnerable. Archivo cerrado temporalmente. Solicitud de revisión en 2025. Documento reservado para uso interno. Cualquier copia no autorizada será considerada una violación al Acta de Integridad de la Información del Buró Federal de Investigación.